los que nos van a escuchar por las redes sociales. Le doy gracias a Dios porque Dios ha puesto este medio para que llegue a más personas, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque ya se está traduciendo en otro lenguaje, en otro idioma, para que puedan alcanzar más almas. Pero oremos a Dios para que el Espíritu Santo siga tocando y sean multitudes para Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso? No se trata de llenar una iglesia, se trata de vaciar el infierno y que la gente cumpla el propósito de Dios, sobre todo la vida eterna. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta palabra que has puesto en mi corazón, palabra que hablaré sin temor alguno, Señor. Solamente te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu no me deje hablar nada que no quieres que hable. Toma el control de mi mente, de mis emociones, de mi intelecto, de mis ojos, de mis oídos, de mis labios, de mi boca, y úsalos para la gloria del Padre, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar una palabra de parte de Dios? Dígale al que está a su lado con mucho respeto, dígale: todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. ¿Cuántos creen eso? La oración a nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido, es y siempre será poderosa para destruir toda fuerza del enemigo. Por eso nosotros, como pueblo o hijo de Dios, tenemos que creer y entender el poder que hay en la oración. ¿Sabe por qué está sentado usted ahorita aquí? ¿Usted por qué cree? ¿Por qué cree? Por las oraciones. ¿Por qué cree que estoy ahorita aquí predicando la palabra de Dios? Por las oraciones. Usted está en el camino de Dios ahorita por las oraciones. Por eso no se canse de orar por sus hijos que todavía no están en el camino de Dios o que no se han afirmado. Siga orando por sus familiares. ¿Cuántos saben que Dios es grande y poderoso y que para Él no hay nada imposible? Cada vez que oremos debemos creer o confiar que Dios ya lo hizo. Esa es la clave. Por eso el enemigo siempre va a tratar de que dudes, porque hay gente que ora dudando, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan con sinceridad, dice la Nueva Traducción Viviente. Me encanta porque dice con sinceridad. Tú tienes que ir delante de Dios con un corazón sincero, reconociendo que necesitas de Él y siendo sincero de que te vas a dejar guiar por Él. Porque a veces oramos nosotros como pueblo de Dios o hijo de Dios, oramos pidiéndole a Dios o diciéndole a Dios qué hacer. Señor, dame esa casa. Esa es la casa que Dios tenía para ti. Señor, dame ese trabajo. Pero no era el trabajo que Dios tenía para ti. Señor, dame ese negocio. Señor, dame ese carro. Señor, póngale todo. Señor, dame esa esposa, ese esposo. Alábale. Entonces tenemos que ir delante de Dios y dejar que Él te diga. Algo que me decía el Espíritu Santo ahorita, me dijo: no tomes ninguna decisión si yo no te lo confirmo. Y tengo que tomar en serio esa palabra, porque si me lo está diciendo Él es porque van a venir proposiciones y tengo que ser sabio hasta que Él nos lo confirme. Un año orando por una palabra que me ha dado Dios, que no entendía Mateo 25 y que me impresionó tanto, que decía: ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vistimos? ¿Cuándo te recibimos cuando eres extranjero? Y el Señor le dijo: por cuanto no lo hiciste a uno de mis hijos más pequeños, no me lo hiciste a mí. Y lo dice: váyanse al lago de fuego con el diablo y sus demonios. Yo le decía a Dios en ese entonces: Señor, ¿por qué me esa palabra? ¿A qué te refieres? Pues yo siempre he ayudado a la gente en las dos áreas, porque me lo has mostrado, que no nomás es darle un taco de comida, el alimento natural, sino lo más importante, el alimento espiritual, hablarles de Cristo. Porque muchas las veces nosotros como hijos de Dios le damos al necesitado el alimento natural o ropa, pero no le hablas de Cristo. ¿De qué le va a servir la ropa? ¿De qué le va a servir el taquito de barbacoa? Ya dio hambre, ¿verdad? Si al final le diste, saciaste
una necesidad momentánea, pero no la eterna, que es hablarles de Cristo. Y le doy gracias a Dios porque un año orando, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me hablaste? ¿Y por qué me dices eso? Pero el caso es que ese día en la noche llega un muchacho y toca la puerta y dice mi esposa, ahí está una persona hablando que quiere una iglesia. Y me acuerdo que salí y yo estaba haciendo una carne asada afuera, bien rica la carne. Y recuerdo que salí y le dije, ¿qué te puedo ayudar? Y me dijo, mira, la verdad soy inmigrante. Dijo, y le pregunté a todos los vecinos que de dónde vivía una iglesia y me dijeron, ve, ahí vive un pastor. Y sabes una cosa, en aquel entonces yo todavía no pastoreaba, todavía no estaba, todos ya sabían que era pastor menos yo. Y recuerdo que le di la comida y lo invité a la iglesia y fue una experiencia bien hermosa porque nunca había entendido que esa persona que Dios había mandado aquí a la casa era la persona que Dios iba a utilizar. Y quién sabe si es un ángel o no, porque ya no supe nada de él. Y Dios quiera que si me escuchas, me hables. Esa persona Dios lo usó para llevar a miles de migrantes. A través de él, las naciones vinieron a nosotros. Y fue una experiencia bien hermosa, bien hermosa. Vimos la mano de Dios, su protección y todo. Pero ahí Dios hizo el llamado. Y yo no me acuerdo que esa vez, un año antes de llegar ese muchacho, me acuerdo que yo pasé por la iglesia que está ahí en la esquina y sentí mucho amor por ese lugar, pero mucho amor. Y sentí como que quería que Dios pastoreara ahí. Pero dije, Señor, hay un pastor. Y me acuerdo que yo iba con mi familia y le dije a mi familia, no sé por qué siento mucho amor por ese lugar y siento que Dios quiere que pastoree, pero no entiendo por qué. Total de que ya regresamos de la tienda y le dije a mi hija, pon una película cristiana en lo que comemos. Y mi hija dijo, pon una que me dijo mi tía y puso una película y yo me fui a la otra televisión y no sé por qué la aprendí y salió un pastor en vivo diciendo, eso que sientes en tu corazón, pastorear ese lugar es el Espíritu Santo, pero no es de ahorita. Dios te ha ido preparando el carácter para que ya pastorees. Obedécelo. No, pues me solté llorando. Dije, ¿eres tú, Espíritu Santo? Y luego mi hija pone la película y trataba de un empresario. Yo acababa de dejar los negocios porque esa era mi pasión, los negocios. Y ahí decía la película, trataba de un hombre de negocios que Dios le hacía un llamado a pastorear. Dije, ¿eres tú, Espíritu Santo? Y luego le hablé a mi hermano Mario y le digo, oye, Mario, te quiero platicar algo. Dijo, no me digas. Te voy a decir lo que Dios me dijo ahorita. Que si Dios iba a sacar a alguien de ahí de la iglesia donde estábamos a pastorear, iba a ser tú. Y yo le dije a Dios que si te sacaba a pastorear, yo te iba a apoyar. 4 veces. Pero 4 veces lo confirmó que iba a pastorear y no me fui a pastorear. Un año orando y clamando a Dios. Un año orando y clamando a Dios. Y en el transcurso de ese año, Señor, y yo pasaba por ahí y oraba por ese lugar. Y luego recuerdo que en una predicación, G. Ávila dijo, el evangelista G. Ávila dijo, un día Dios me mandó a predicar. No sé por qué estoy diciendo eso, pero estoy guiando que me guíe el Espíritu Santo. Pero dijo G. Ávila, dijo, un día me mandaron a predicar a Venezuela. Dijo, y me puse a orar. Y me hablaron por teléfono los hermanos y me dijeron, pastor, hermano, quiero que venga a predicar a Venezuela. Dijo, déjame orar a Dios. Tardó, no sé si 20 o 30, 25 años o 15 años hasta que Dios le dijera que fuera a Venezuela. Y luego agarré otro libro. En ese mismo instante agarro un libro y un pastor dice, Dios puso en mi corazón que fuera a predicar a Nueva York. Pero vendí las cosas de la iglesia y di por sentado que era Dios y me fui inmediatamente para Nueva York. Y los hermanos que me dijeron que me iban a recibir allá y que me iban a apoyar con la obra, cuando llegué a Nueva York no llegó nadie. Nadie me apoyó. Dijo, abrí la iglesia y la iglesia eran 5 niños, 6 niños nada más. Dijo, y Dios me habló y me dijo, hablé con mi esposa, me dijo, vente
para atrás, para el país de donde eran ellos. Y ahí comenzó un avivamiento que Dios levantó ahí. Pero la enseñanza era de que uno oró 15 años para que llegara la respuesta. Y el otro se adelantó y no era el tiempo de Dios. Y ahí Dios me habló, dije, no me voy a mover hasta que Dios no me diga. Y me puse a orar un año. Y al año llega ese muchacho aquí a la casa. Y como este muchacho, yo lo llevo a la iglesia donde estaba. Y cuando salimos, Mario me dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar el hotel para que se quede ahí. Le digo, está bueno, tú ya listo de comer, ahora déjame poner el hotel. Bueno, le pusimos el hotel ahí. Y me acuerdo que el otro día le hablé, le dije, ¿dónde estás, Carlos? Y luego me dijo, dijo, no, hombre, estoy en una tienda que se llama H-E-B. Le dije, bueno, ¿ya comiste? No, dije, ahorita déjame comprarte una hamburguesa. Y recuerdo ese día que llegué a H-E-B, le hablé y no me contestó. Y no me contestó. Y total de que pues ya nos fuimos yo y mi hijo para la casa. Pero oí una voz que me dijo, te vas a comer la hamburguesa. Dije, el Señor te reprenda, diablo mentiroso. A las 8 de la noche de ese día, que ya no tuve comunicación con ese muchacho, yo estaba aquí en la cocina y agarré la hamburguesa para darle la mordida. Y cuando él iba a dar la mordida, le dije, ¿sabes qué, Señor? No permitas que el propósito por el cual tú me conectaste con este Carlos se pierda, Señor. Y suena el teléfono. Digo, pastor, estoy en Piedras. Digo, estando en la tienda ahí, le pregunté a una familia que si me ayudaba para que me mandara a pedir un dinero. Y me dijeron, ¿eres inmigrante? Le dije que sí. Pues le hablaron a la policía y me aventaron para Piedras. Entonces le dije, ¿sabes qué? No te preocupes. ¿Dónde estás? Pues en autobuses. Le dije, mira, ¿ya comiste? Dijo, no, está todo cerrado por la pandemia. Le dije, ¿sabes qué? Déjame comprarte un pollito fried chicken aquí, todo está abierto. Yo te lo llevo para allá. ¿Te acuerdas, María? Y le dije, María, vamos, María, yo te acompaño. Y fuimos. Pero antes de irnos, me dijo Carlos, ¿sabes qué? Pastor, llega a la iglesia ahí en la esquina. La iglesia que tenía un año orando. Y me dice, llega a la esquina porque dejé una Biblia, que es muy buena Biblia, me la regaló un pastor, te la regalo. Dije, no, esa Biblia es tuya. Yo te la voy a llevar para Piedras. Y llegamos ahí. Y cuando llegamos ahí, sale un muchacho de Cuba, un señor, y me dice, ore por mí, hermano, en medio de la pandemia. Y le dije, ¿no te han hablado de Cristo? Dijo, no. No, miento. Sale un cubano y me dice, ¿qué anda buscando? Le digo, la Biblia de un muchacho que dejó aquí, una Biblia que dejó un muchacho aquí. Ah, sí, el mexicano. No, le dije, y comenzó a hablar. Le dije, ¿no te han hablado de Cristo? Dijo, no, yo no quiero saber nada. Y se fue. Y lo sale un hondureño y me dice, ¿puedes orar por mí? Le digo, sí. Y lo haré ponerle en la pierna. Me sigue a la trabajadora social y me dice, ¿de qué iglesia eres? Yo, como quien diciendo, ¿qué planeta? ¿Verdad? Pues andábamos orando en medio de la pandemia. Le digo, pues soy cristiano, pero ¿por qué andas orando en medio de la pandemia? Pues eso me llamó Dios. ¿Puedes venir a predicar? Le dije, sí. ¿Cuándo? ¿El jueves? ¿Puedo traer comida? Sí. Y pues el primer jueves que entramos, créeme que no me acordaba. No me acordaba lo que estaba pidiendo a Dios, orando a Dios, sino que el primer jueves fuimos y prediqué, eran haitianos y de África. Y estuvo bien bonita la reunión esa. Y todavía no me acordaba que Dios me había dicho que pastoreara ahí, sino que al siguiente día que yo llegué a su lugar para ver cómo estaban, cuando vienen corriendo todos los niños y las hermanas y los hermanos, ahí viene el pastor, y me abraza. No, me solté llorando. Ahí me acordé que ahí fue donde Dios cumplió su palabra. Pero un año. Yo no sé, esto no estaba en la predicación, pero no sé por qué te lo estoy diciendo, quién lo vaya a escuchar. Cada vez que oremos debemos creer o confiar que Dios ya lo hizo. Debemos creer que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Cada palabra que te estoy dando, te la estoy dando de parte, porque necesitas escucharla. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos enseña la importancia de orar creyendo o confiando que ya hemos recibido todo lo que le hemos pedido a Dios. Marcos capítulo 11 versículo 12 dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos,
pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, siempre tienes que oír lo que Jesús habla. Si tú quieres ver la mano de Dios, escucha al Señor lo que Él habla. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Aleluya. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Por predicar y hacer lo correcto, los religiosos o fariseos te van a odiar. Fíjate lo que te digo. No va a ser afuera. Muchos de adentro te van a odiar, nomás por predicar la verdad. ¿Cuántos van a predicar la verdad? Dice: tiempo después, en Mateo 23, aquí vamos a ver qué es un religioso. Tiempo después Jesús dijo a la gente, a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés, pero no la practican. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Por eso los fariseos eran los que enseñaban una cosa, pero no lo hacían. Ese es un fariseo. Un fariseo no es el que predica la verdad. Por eso nunca te detengas a predicar la verdad. Marcos 11:19 dice: esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad a la mañana siguiente. Al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol al día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Fíjate lo que dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate, échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Si creen que la han recibido, será suya. Tienes que creer para recibir. Muchos quieren recibir para creer, pero no es así. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. En otra traducción, en la traducción lenguaje actual, dice: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que le han pedido. La pregunta es: ¿cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo habla una persona que ya recibió lo que oró y le pidió a Dios? Esa es la clave. Cada vez que tú le pidas algo a Dios, piensa, actúa y habla como ya lo recibiste. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias porque los veo alabando y sirviéndote con todo su corazón. Y aunque se vea todo lo contrario, si Él lo dijo, va a suceder. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de tener siempre la certeza de que nuestras oraciones son siempre escuchadas por Dios.
Juan capítulo 11, versículo 38. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Siempre va a haber gente que te va a tratar de hacer dudar de Dios. No dudes. Cuídate quien estás escuchando. Dice: hace 4 días murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Se como diciendo: ¿a qué vas, Jesús? Jesús le contestó: no te dije que si confías, que si crees en mí, verás el poder de Dios, la gloria de Dios. Como quien dice, no te bases en lo que tus ojos naturales están viendo. Básate en el poder y cree en el poder y la gloria de Dios. La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: eso nos dice que hay que darle siempre la gloria al Señor. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Todavía no se levantaba Lázaro. Todavía no resucitaba el muerto. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Dando gracias. Dando por hecho que ya estaba el milagro. Dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, Señor. Pero te lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Me llama la atención. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Tú siempre me escuchas. Y después de decir eso, dijo, después que dijo esto, después de que él habló con una convicción, una certeza, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Pero Jesús le dijo a los que estaban ahí: quítele todas las vendas y déjenlo libre. Nuestro Señor Jesucristo no caminaba en ese nivel de fe o de autoridad porque era el Hijo de Dios. Era por su nivel de comunión con Dios su Padre. Entre más comunión tengas con Dios, más autoridad vas a ejercer, vas a poder caminar en mayor autoridad. ¿Por qué? Porque más confianza, más certeza, más seguridad habrá en tu corazón de quién eres en Cristo. Muchos han pronunciado la cita bíblica que dice: aún cosas mayores haremos que las que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero no queremos hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que hagamos. Número 1, Él quiere que perdonemos. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes querer caminar en lo sobrenatural de Dios si no has perdonado. Tenemos que perdonar, cuidarnos de la falta de perdón. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: cuando oren, ¿qué dice? Cuando oren, perdonen. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes sus pecados. Entonces la falta de perdón es el principal obstáculo. ¿Para qué? Número 1, para que Dios nos perdone. Número 2, para que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que perdonar. Tú tienes que ir. Mira, si el Espíritu Santo nos está hablando, una de dos. Ahorita tienes falta de perdón, aún tú que me estás escuchando en las redes sociales. O te falta perdonar a alguien, o va a venir alguien a ofenderte y tienes que perdonar. Dice: la falta de perdón es el principal obstáculo para que Dios nos perdone. Número 2, para que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestra vida. Número 3, para ver su mano obrar en cada área de nuestra vida. Número 4, para poder ser usados por Dios. Número 5, para ser arrebatados por nuestro Señor Jesucristo o para estar eternamente con Él. Se tiene que perdonar. No podemos caminar con eso. Usted vaya delante de Dios y dígale: Señor, ¿sabes cómo tú puedes ser libre de la falta de perdón? Bendice y perdona. Dice: Señor, yo perdono a tal persona, y dígalo por su nombre. Muchos de nosotros
A veces hemos sido heridos por los papás. Yo le doy gracias a Dios que no. Pero muchos hemos sido ofendidos por nuestros padres, por nuestros hermanos. Usted tiene que ser sincero o sincera y decirle: Señor, ¿sabes qué? Tengo esta falta de perdón a tal persona. Y dígale: Padre, perdono y bendigo a tal persona. Si no puede hacerlo, está batallando. Falta de perdón. Aunque lo diga gritando, aunque lo diga llorando, dígale: Señor, hoy decido perdonar a tal persona. Dígalo por su nombre y lo bendigo en el nombre de Jesús, y soy libre de la falta de perdón. Y así hágalo siempre. Es más, le voy a dar un consejo como matrimonio. Si de repente se pelea con su esposa y su esposa la ofende o su esposo lo ofende, inmediatamente dígale: Señor, lo perdono, la perdono. Entre hermanos, jóvenes, se ofenden, o papá y mamá, pídanse perdón inmediatamente. No dejen que la falta de perdón los domine. Si tú, papá, ofendiste a tu hijo, ve y pídele perdón a tu hijo. Sé humilde y le: ¿sabes qué, mi hijo? Perdóname por mis palabras, por mis acciones. La mamá igual: ¿sabes qué, mamá? Perdóname. O, ¿sí me entienden? No se quede callado. Los hijos tienen que pedirle perdón a los papás inmediatamente. ¿Sabes qué? Perdóname, papá, perdóname, mamá, porque te ofendí. Los papás deben pedirle perdón a los hijos: perdóname, mi hijo, si te ofendí. Perdóname, mi hija, si te ofendí. No sabes el poder que hay en eso. Ahora, no permitas que las malas noticias, las personas negativas, las situaciones adversas, diagnósticos negativos te desvíen de creerle a nuestro Señor Jesucristo para recibir tu milagro. Lo voy a repetir: no permitas que las malas noticias, las personas negativas, las situaciones adversas, diagnósticos negativos te desvíen de creer a nuestro Señor Jesucristo para recibir tu milagro. Marcos 5:21 dice: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia. Eso le agradó a Jesús, porque vio la fe de Jairo. Mi hijita está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agalopaba sobre él. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Qué sigues molestando al maestro? Y mira lo que dice Marcos 5:36. Sin hacer caso de la noticia. O sea, Jesús no prestó atención a las noticias, a las palabras negativas de que la hija ya había muerto. Dice: sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, nada más cree. Hoy te dice el Espíritu Santo: no tengas miedo, solamente cree. Amén, amén. Nada más cree. Yo no sé qué milagro estás esperando, pero no tengas miedo, solamente cree. Tu obediencia a la voz de Dios, sus mandamientos, determina que Dios agilice las cosas. Lo voy a repetir: tu obediencia a la voz de Dios y a sus mandamientos determina que Dios agilice lo que te ha prometido. Así me dijeron a mí: por cuanto has permanecido fiel, he agilizado la salvación de tu esposa y tus hijos. Y en menos de un año vinieron a los pies de Cristo. Pero Jesús no prestó atención a lo que ellos dijeron. En otra versión lo dice. O sea, nuestro Señor Jesucristo te dice: no temas, cree solamente. Cree solamente. Dile que está a tu lado: cree solamente. Dice versículo 37 de Marcos capítulo 5, dice: y solo permitió que los acompañaran Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Dice: cuando llegaron a la casa de Jairo, que la gente lloraba y gritaba
y hacía mucho alboroto. Dice, entonces Jesús entró en la casa y les dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Preste siempre atención a las palabras cuando está leyendo la Biblia. La gente se burló de Jesús. ¿Qué hizo la gente? Entonces él hizo que todos salieran de ahí. Entonces él hizo que todos se salieran de ahí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella y 3 de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo: Talita cumi. Eso quiere decir: niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada, pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado, y después mandó que le dieran de comer a la niña. Algo que hablaba el Espíritu Santo a mi corazón es que no todos podrán caminar o ir contigo para poder ver la gloria de Dios obrar en milagros. Por eso dice que Jesús nomás caminó con Juan y Pedro. De todos los que estaban ahí, Jesús tuvo que seleccionar a 2 para poder ver la gloria de Dios. Y no porque Jesús hiciera menos a uno, era porque los otros no estaban capacitados para caminar en ese nivel de fe. Entonces no todos podrán caminar o ir contigo para poder ver la gloria de Dios obrar milagros. Por eso dice: y solo permitió que los acompañara Pedro y los 2 hermanos de Santiago y Juan. Ahora, no te juntes ni te rodees con las personas que no honran la unción o el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a juntar con la gente que no quiere nada con Dios? Con la gente que se burla de las cosas de Dios, con la gente que no honra tu llamado, con la gente que no te ve como un hijo de Dios. Dice, entonces Jesús entró en la casa y les dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. Y la gente se burló de Jesús. Eso nos enseña que no tienes por qué rodearte con la gente que no honra a Dios y no te honra a ti como hombre o mujer de Dios. Y no quiere decir que no les hables de Cristo, eso es otro punto. Yo me refiero a la gente que no quiere nada con Dios y sigue burlando de ti y sigue. Lamentablemente mucha gente no va a querer el Señor. Si quieres ver la gloria de Dios obrar en tu vida y a través de tu vida para que otros reciban su milagro, aléjate a las personas que no honran a Dios ni honran tu llamado. Dice, entonces él hizo que todos se salieran de ahí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña junto con el padre y la madre y ella y sus 3 discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo: Talita cum. Eso quiere decir: niña, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Te fijas, el milagro sucedió cuando Jesús comenzó a apartar a la gente que no honraba a Dios y que no honraba su ministerio. Digo, ¿sabes qué? Háganse por un lado. Marcos capítulo 6 versículo 1 dice: Jesús salió de la región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Bien importante cuando estés leyendo. Dice: Jesús salió de la región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. Dice: el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga. Ve, para los que dicen que no vayas a la iglesia, que no hace falta, no, Jesús iba a la sinagoga. Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? ¿Y qué? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, mira lo que Jesús dijo referente a esa gente: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. ¿Te imaginas? Y nosotros a veces queremos ser más buenos, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Siempre va a haber gente que sí te honre y honre el llamado que Dios te ha dado.
y estaba asombrado de incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Hay dos cosas bien importantes. Jesús vio la gente incrédula y vio la que no era incrédula. Pero aún en medio de esa incrédula había gente que sí creyó en él. Así que va a haber gente de tu familia que va a creer en el llamado de Dios sobre tu vida. Va a haber gente, amistades que van a creer en el llamado que Dios puso en tu vida. Como hijos o como pueblo de Dios necesitamos entender la importancia y la responsabilidad que tenemos delante de Dios de tener, número uno, una vida llena de oración. Fíjese lo que le estoy diciendo de parte del Señor. Como hijos o como pueblo de Dios necesitamos entender la importancia y la responsabilidad que tenemos delante de Dios de tener, número uno, una vida llena de oración. Dile que está a tu lado, tienes que orar. Número dos, la importancia de estudiar la palabra de Dios para ponerla por obra. Porque no nomás es leer la palabra, tienes que estudiar la palabra para ponerla por obra. Ahí está la clave. Número tres, la importancia de escuchar y cantar alabanzas que exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quite la música mundana aunque se enoje el diablo. Quite la música mundana y ponga pura música que exalte y honre a Cristo. Ya basta de veras. No, que es de amor y que no es cierto, no es cierto. Número 4, la importancia de no dejar de congregarte. Es cierto, tenemos que salir de las 4 paredes y evangelizar, es cierto. Pero es bien importante no dejar de congregarte. Ok, vamos a las 4 paredes, vamos para afuera. ¿Y a dónde nos va a llevar? Pues a la iglesia. Ahora, la iglesia debe ser el hospital donde la gente se sienta a gusto, donde la gente se sienta recibida y amada. Yo le he dicho a la gente, he hablado con muchas personas y le digo, mira, yo sé, discúlpanos. Y como pastor, yo te pido perdón si el que estaba a tu lado tenía cara de limón. Y te entiendo. Pero también quiero que me entiendas que a veces el que está a tu lado no sabe lo que está pasando. Y no justifico el de cara de limón, vea. El que tiene cara de limón se vuelve en una limonada dulce cuando comienza a saludar a su hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cómo se siente una limonada dulce, fresca? Así es el hermano que el cara de limón se convierte en limonada. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, Señor. Espíritu Santo, guíame. Pero qué hermoso es poder llegar a la casa y sentirte a gusto. Mira, Dios te bendiga. Que te sientas a gusto en la casa de Dios. No que llegues y le andes sacando la vuelta. No, y tal hermana. No, y tal hermano. ¿Verdad que da risa? Pero ¿usted cree que le da risa a Dios? Entonces, ¿cómo quieres estar en el cielo eternamente con tu hermano? Si aquí no puedes amar a tu hermano, ¿cómo amas a Dios que no lo ves? Si a tu hermano que lo ves no lo amas. Siempre se los he dicho, saluden, somos hermanos en Cristo con respeto, ¿verdad? Porque también a los hermanitos abusones, ¿verdad? Sigo paro. O sea, no se pase de vivo, hermanito, también, ¿verdad? Con respeto, hermanas con hermanas, hermanos con hermanos. Igual, hermana, Dios le bendiga, con respeto, ¿verdad? Con respeto. Después tocamos ese punto más fuerte. Tenemos que entender estas disciplinas. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra Satanás y sus demonios. Eso es una realidad. Usted tiene que orar, usted tiene que estudiar la Biblia, usted tiene que escuchar alabanzas, dejar todo lo mundano, tiene que congregarse, tiene que hablar de Cristo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, son con Satanás y sus demonios. Y entre más está pasando el tiempo, el ataque va a aumentar, porque le queda poco tiempo a Satanás.
Y de una manera u otra, sutilmente te va a enredar para que caigas y te alejes de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ve a la presencia de Dios y fortalécete. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay jerarquías demoníacas. Por eso es bien importante que usted vaya al lugar de su asignación. Porque donde Dios lo mande, Dios ya estableció que donde usted pise, se tiene que ir lo que tenga que ir. Sea el demonio que sea, jerarquía que sea, donde usted pise se va a ir en el nombre de Jesús, porque usted es un embajador de Cristo. Y si Dios lo envió, usted no va solo. Dice: por tanto, tome toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren, me voy a brincar a otra traducción. Efesios 6:10, en la traducción lenguaje actual. Finalmente, deje que el gran poder de Cristo le dé las fuerzas necesarias. Ahí donde te fortaleces, en la presencia del Señor. Protéjase con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Fíjese lo que dice: ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Por qué crees que hay drogadictos, borrachos y todo? Adulterios, fornicación y todo. Porque los demonios tienen gobernado, ejercen la autoridad en el mundo. Y cuando llega un embajador de Cristo, lleva la autoridad de Cristo para que la gente sea cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Protéjase con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrá resistir los ataques del enemigo y se mantendrá firme hasta el fin. Dice: manténgase alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vista y proteja como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarla. Fíjate cómo es una de las armas que Dios nos da, el compartir el evangelio, estar listo para compartir el evangelio. Por eso cuando usted va y comparte el evangelio, los demonios le sacan. Porque ellos ven cuando tú, es más, alguien que está lleno del fuego del Espíritu Santo va a ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque no toleras, no aguantas, no soportas quedarte callado, porque la palabra de Dios arde dentro de ti. Dice que su confianza en Dios los proteja como un casco y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Fíjate lo que te está diciendo Dios. Todos los días te arroja flechas encendidas. Que la salvación los proteja como un casco. ¿Por qué? Porque protege tu mente. Que el diablo no venga y te vas a perder. Y no, gracias. Todos los días dale gracias por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Fortalece tu fe, tu mente con lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Todos los días dile gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz, por derramar tu sangre, por tomar mi lugar, por darme vida eterna. Y gracias, Señor, porque hace sacrificio soy salvo yo y toda mi casa. Por eso dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda, y que los defienda, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Cada vez que venga el enemigo y que te diga estás enfermo, di escrito está, por su llaga ya fui sanado. Que vas a salir de la deuda y no vas a completar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios me bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Si Dios alimenta a las aves del campo, a las aves, cuanto más a sus hijos. Escrito está, escrito está. Pongan todas vuestras preocupaciones, ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros.
Efesios 6:18 dice, no se olviden de orar. Dile que está a tu lado, no te olvides de orar. No me conteste. Le voy a hacer una pregunta. ¿Oró antes de venir? ¿Oró en la mañana? No mueva la cabeza. Dice, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Qué poderoso es eso. Espíritu Santo, ¿por quién oro? Espíritu Santo, ¿qué quieres que ore? Sentí la presencia de Dios. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre. Dile al que está a tu lado, pide siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Eso es algo bien poderoso. Siempre estate orando. Señor, te pido por cada familia de la iglesia. Te pido por el pastor, por su esposa, sus hijos. Señor, te pido por cada familia, por cada pastor, por cada hermano en Cristo en todo el mundo. Destruye toda estrategia del diablo en contra de ellos. Dale sabiduría a los pastores, dale sabiduría a los hermanos, dale sabiduría a los evangelistas, misioneros. La estrategia de Satanás es lograr que minimicemos la importancia de estas disciplinas o armas espirituales que Dios nos dio como hijos o soldados de Jesucristo. Cada vez que no oramos, cada vez que no leemos, estudiamos la palabra de Dios para ponerla por obra, que esa es la clave, ponerla por obra. Cada vez que no escuchamos o cantamos alabanzas que exalten el nombre del Señor Jesucristo, y cada vez que dejamos de congregarnos, fíjese lo que le digo de parte del Señor, le damos ventaja al diablo para destruirnos, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Así de serio y peligroso es el descuido espiritual. ¿Qué hijo Sansón? Me va a librar el Señor como otras veces. Y no se había dado cuenta que la presencia del Señor lo había abandonado. ¿Cuántos saben que Cristo viene? No se descuide. La oración pone o produce un muro o un cerco de protección alrededor de nosotros, de tu familia, de todos tus bienes. Job capítulo 1:4 dice: los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaba a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos, celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que los perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios un sacrificio, una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era costumbre de todos los días. Dice en otra versión, esto era una práctica habitual de Job. Todos los días él hacía esto. Se levantaba temprano y decía: Señor, perdóname y perdona a mis hijos si te ofendieron o algo. Qué importante que los padres nos levantemos a orar y decir: Señor, perdona la vida de mis hijos. Dice uno de los miembros de la corte celestial, dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. El Señor reprenda al diablo. Por eso tiene que orar a Dios. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, y tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Qué tremendo que Dios hable de nosotros así. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre, fíjate lo que dice el enemigo. No lo dijo, lo dice. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Aún Satanás reconoce que la bendición integral proviene de Dios. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Te aseguro que te maldecirá en tu propia cara. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Fíjate lo que dijo el enemigo. Aún Satanás reconoce que
que nada sucede si Dios no extiende su mano y si Dios no lo ordena. Dijo, extiende tu mano, porque sabe que cuando Dios da una orden se tiene que suceder. Job 1:12 dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Qué poderoso es saber que nada sucede si Dios no lo autoriza. Y él sabe, Satanás sabe dónde hay un muro de protección. Él sabe, él recorre, él viene por cada familia. A ver, ¿quién está orando? A ver, ¿no están leyendo o sí están leyendo? Ah, mira, acá está escuchando Juan Gabriel. Aquí me le voy. Aquí me puedo meter. Y lo dice que por qué está en depresión y por qué está pasando esto y por qué está pasando lo otro. Pero cuando va y dice, no puedo entrar aquí. Es más, dice a los demonios, no se acerquen, mira cómo está el fuego. Y si tuvieras fe, de un grano de mostaza. Ya terminamos con esa. Imagínense que el diablo quiere venir y usted está alabando a Dios. ¿Usted cree que se va a arrimar? ¿Sabe por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Imagínense, oración, ayuno, estudio de la palabra para ponerla por obra, no dejas de congregarse, escucha alabanzas. No, hombre. Hablas de Cristo, le das la gloria al Señor. Dice, ¿sabes qué? Espera que se descuide, porque no podemos llegarle tal cerco de protección. Por eso necesitamos todos los días orar, ayunar y estudiar la palabra de Dios para ponerla por obra. Por eso la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, nos defiende contra las mentiras, contra los engaños y ataques del enemigo. Dígase lo que le estoy diciendo, porque tiene que leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, se va a caer en la barca, perdón. Dios no lo llamó para pasar años sentado en la banca. Dios quiere que usted crezca, que no ocupe un lugar en la banca. Él quiere que usted crezca, pero tiene que orar, tiene que poner por obra la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, te va a defender contra los ataques, contra las mentiras, contra los engaños del enemigo. Nuestro Señor Jesucristo se defendió contra el ataque de Satanás usando la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Cada vez que dejemos de orar, ayunar, cada vez que dejamos de estudiar la palabra de Dios para ponerla por obra, cada vez que dejamos de escuchar y cantar alabanzas que exalten el nombre del Señor Jesucristo, cada vez que dejamos de congregarnos, le damos ventaja a la carne o a los malos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Le damos ventaja a la carne, a los malos deseos que nos dominan. Ahí es donde Satanás aprovecha para engañarnos y destruirnos. El enemigo número uno no es Satanás, es el viejo hombre. Porque mientras tú estés lleno del poder y fuego del Espíritu Santo, el enemigo no te va a poder hacer caer. No, que Satanás me trae. ¿Cuál Satanás? No, Satanás me trae. No, hombre, no me deja Satanás. Pues sí, el que no te deja es el viejo hombre. Por eso la estrategia de Satanás es alimentar el viejo hombre. ¿Saben cuál es el viejo hombre, verdad? Va a decir, ¿cuál Señor? No. La vieja naturaleza. El viejo Jesús Cázares. El antiguo Jesús Cázares. Ahora es el nuevo Jesús Cázares en Cristo. Dice, por eso la estrategia de Satanás es alimentar al viejo hombre. Esa Satanás va a decir, ¿cómo le doy al viejo hombre? A ver, ¿cuál patita cojea, como dice en el mundo? A ver, ¿cuál es su debilidad? Mira, aquí, ándele, aquí le voy a poner en el celular todos los días. Amistades, malas compañías.
Pues la estrategia de Satanás alimentar al viejo hombre con cosas mundanas, con borracheras, vicios, pornografía, chismes, sensualidad, avaricia, codicia, pleitos, iras, contiendas, música mundana, programas de doble sentido o chistes groseros, novelas y películas groseras y mundanas. ¿Les digo? Si el nuevo hombre en Cristo está bien alimentado espiritualmente, si está lleno del poder y fuego del Espíritu Santo, la carne o el viejo hombre ni el enemigo nunca podrá hacerlo caer. Al que alimente más es el que va a ganar. No satisfacción de la carne, no le des lo que la carne desea. Es más, el enemigo le teme al nuevo hombre en Cristo, lleno del poder y fuego del Espíritu Santo. La serpiente antigua y sus demonios temen la presencia y el fuego del Espíritu Santo porque literalmente los quema. Fíjese lo que le estoy diciendo, literalmente los quema. Todavía me falta. Cuando adoramos y alabamos a nuestro Señor Jesucristo, los demonios corren. Dice Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, de tu pueblo. Romanos 8:12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer morir los deseos de la carne y las acciones de la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre, para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Todo lo que está sucediendo, amada iglesia, son señales inequívocas que Cristo viene. Dice bien claro su palabra. Pues el Señor mismo descenderá. 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Por eso tenemos que vencer, que hacer morir al viejo hombre. Dios nos hizo sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo para bendecirnos, para darnos vida eterna y vida en abundancia. Pero es nuestra responsabilidad vivir vidas consagradas, familias consagradas, matrimonios consagrados, niños y jóvenes consagrados a nuestro Señor Jesucristo. Levanta el altar familiar. Dile que está a tu lado, levanta el altar familiar. Levanta el altar personal. Porque nuestro Señor Jesucristo está listo a la puerta. Ya no pierdas tiempo. Cristo viene ya por su iglesia, una iglesia sin mancha ni arruga. Créeme que el que no está percibiendo lo que está sucediendo se va a quedar. Porque lo que estamos viendo en el mundo entero son señales inequívocas que Cristo viene. Mira, este jueves en la mañana el Espíritu Santo me hizo sentir, ya van 3 o 4 veces en este mes. Me levanté y sentí esa soledad, ese vacío en la atmósfera. Dije, Señor, ¿viniste? ¿O me estás haciendo sentir esto otra vez? Y corrí a buscar a mi familia. Dios me está escuchando. Y me fui al cuarto. Le dije, Señor, sentí esto otra vez. Y en eso me habla Juan Carlos. Me dice, me manda un mensaje, pastor, estoy leyendo Apocalipsis y no sé por qué me da miedo quedarme en el arrebatamiento. Dije, aleluya. Le dije, ¿sabes qué? Y me dijo el Espíritu Santo, es que yo les estoy advirtiendo, les estoy redarguyendo que se preparen para la venida de Cristo. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene. Pero manténgase hasta que Él venga. Siga haciendo lo que Dios le mandó hacer. No cometa el error que muchos cometen. Cristo viene y no hace nada. No, siga adelante en el llamado. Siga adelante con sus planes y propósitos que Dios puso en su corazón. Hasta que Él venga. Que Dios lo pesque haciendo lo que Él le mandó hacer.
Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Va a comenzar a arguir y a hablarle a su pueblo que se prepare para su venida. Hoy más que nunca, nunca debemos creer. Hoy más que nunca debemos creer. Hoy más que nunca debemos creer en el poder de la oración. Lucas 18:17 dice: le aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Cómo son los niños? Los niños todo lo creen. Todo lo creen los niños. Primera de Juan 5:14: confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Así como sabemos que Él nos oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Así es como debe orar a uno. Dice, y sabemos, dice Primera de Juan 5:14, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. ¿Cuántos saben que Él nos oye? ¿O cuántos creen que Dios nos oye? Dice, si le pedimos algo que a Él le agrada. Esa es la clave. Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Bendito sea el Señor. Si le pedimos algo que a Él agrada, sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Así que no dude. Pero necesitamos insistir y ser audaces en nuestras oraciones. Pidamos la presencia y el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Pídale al Señor la presencia del Espíritu Santo. Una de las oraciones, y termino con esto, que me ha bendecido bastante, y estoy tratando de orar con esa oración, es Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 9 al 10. Dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Señor, o él fue el que oró a Dios de Israel diciendo, mira lo que Jabes le pidió a Dios: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que hagas, Señor, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y mira lo precioso. Y Dios le concedió lo que le pidió. Cree a Dios. Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Solo créele al Señor. La muestra de su gran amor al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz por amor a nosotros es la garantía de su protección, es la garantía de su provisión y cuidado de sus hijos. Cada vez que usted dude, recuerde que Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y esa es la garantía de que Él nos va a proteger, cuidar y sostener en todo momento. Gracias, Señor, mil gracias. Dile que está a tu lado, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Te damos gracias por recordarnos en este día que todo lo que pidamos conforme a lo que a ti te agrada en nuestras oraciones sucederá, Señor. Todo lo que pidamos en oración conforme a tu palabra, a tus promesas, va a suceder, Señor. Así que te damos gracias, Padre, porque eres un Dios lleno de amor y misericordia. Hoy te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que ha sido soltada en este día, Señor, dé fruto en cada uno de mis hermanos y la pongan en práctica, Señor. Aún los que estén en las redes sociales, Padre, si hay alguien que se apartó del camino del Señor, hoy te digo, pídele perdón a Dios y dile al Señor Jesús que lo recibes como Rey y Salvador de tu vida. Pídele perdón por tus pecados y dile, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón. Señor Jesucristo, te recibo como Rey y Salvador de mi vida. Yo creo, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz por mis pecados y que Dios te levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, te felicito. Solo te pido que ores a Dios todos los días, que leas la Biblia
y congrégate a una iglesia donde se predique la verdad. Y estamos para servirte. Ahí está mi número de teléfono. Así que, Padre, te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo y dile gracias, Señor.